Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Claudia Diestra Rondán, Jorge Príncipe Chavarría, Ana Príncipe Diestra, Manuel Príncipe Diestra, María Príncipe Diestra, Juan Estrada Huacho, Jorge Príncipe Diestra. Nos unimos en oración por todos los enfermos, especialmente por Michael García, Monseñor Jonesef y Carol, por la salud de la familia Art, Ted y Paulina, por la salud y el trabajo de Carlos Ventura. Y oramos también por el descanso eterno de Froilán Emilio Castro. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. Presentamos también ante el altar del Señor a Tiago Emmanuel para que Dios lo bendiga, lo proteja en vida y salud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo, nacido para nuestra salvación, estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso, tú has dispuesto que por el nacimiento virginal de tu Hijo, su humanidad no quedara sometida a la herencia del pecado. Por este admirable misterio, humildemente te rogamos que cuantos hemos renacido en Cristo, a una vida nueva, no volvamos otra vez a la vida caduca de la que nos sacaste. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha, pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Yo te daré en herencia las naciones. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, territorio de Zabulón y Nectalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Nectalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió en toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios que nos llama a nosotros la atención. Vamos a meditar la primera lectura de la carta del apóstol San Juan. Pero antes vamos a mencionar lo que nos habla el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo nos muestra a nosotros que Juan el Bautista es arrestado, termina su ministerio, por así decirlo, y comienza el ministerio de Jesucristo. Allí la vida pública del Señor, y vemos cómo el Señor hace prodigio, pero la vida o la predicación, en este caso de Jesucristo, nos llama a nosotros siempre es a la conversión. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Esta predicación o la escucha de la palabra nos llama a nosotros siempre a convertirnos, que siempre nos hace falta porque vienen las tentaciones, caemos en el pecado y todas estas cosas. Dios siempre nos llama a nosotros a esa conversión. ¿Quiere curarnos? ¿Quiere sanarnos? Claro que sí, el Señor está dispuesto a hacer todas estas cosas. Pero nosotros debemos vivir como auténticos y verdaderos cristianos. Ya hemos meditado la palabra de Dios días atrás. Nos llama la atención y nos dice cómo tenemos que vivir. Escuche. Carta del apóstol San Juan. Carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 22. Escuchemos. Puesto que cumplimos, queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Mire, dice la palabra de Dios, queridos hijos, si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, vamos a obtener de Él, ¿qué? ¿Qué vamos a obtener de Él? Todo lo que le
pidamos. La pregunta es, ¿por qué muchas veces nosotros le pedimos a Dios y Él no responde? ¿Por qué es? Porque no estamos cumpliendo ¿qué? Los mandamientos. Fácil. Ahí está la respuesta a todas las preguntas que nosotros muchas veces tenemos. Padre, es que yo le pido a Dios, pero yo siento que Dios a mí no me contesta. Padre, pero es que yo siempre le pido a Dios esto. Y lo hemos dicho anteriormente, para que el Señor dé respuesta a mis necesidades o a lo que yo le estoy pidiendo. Días atrás lo decía el Señor. Nosotros tenemos que vivir como verdaderos. ¿Qué significa vivir como verdaderos cristianos? Cumplirlos, y ya nosotros sabemos los mandamientos, ¿sí? O mejor dicho, ya ustedes lo deben saber, no lo vamos a decir aquí otra vez. Ya ustedes lo deben saber, todo el tiempo se lo andamos diciendo. Primero, segundo, tercero. Es más, esto lo han aprendido ustedes en la catequesis de primera. Eso lo aprendieron. Y una viejita, padre, yo tengo 80 años, hace 75 años hice la primera comunión. Sí, pero es que los mandamientos no es solamente para cuando el padre pregunte, porque los chinos de ahora están acostumbrados ¿a qué? A estudiar solamente para el momento que se le vaya a preguntar. Y entonces, no, yo me los voy a aprender porque el padre nos va a hacer un examen. Entonces, después de que el padre ya les hace el examen, ¿qué pasa con ellos? Borran el chip. Son como los teléfonos, ¿verdad? Memoria llena, tengo que borrar para volver a tener más información. ¿Sí? No, los mandamientos usted los debe aprender para toda la vida. Si uno comienza aquí en la asamblea, uno comienza a decirle a los fieles, primero, sí, lo dicen todos, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y cuando ya va uno en el sexto, en el séptimo, ya son uno o dos los que contestan y los demás repiten, a ver si la pegan también, ¿sí? Porque se les olvidan los mandamientos. Los mandamientos nosotros debemos aprenderlos para toda la vida, porque es un cumplimiento no para los hombres, no para que el Padre crea que yo ya me lo sé y listo y pueda hacer la primera comunión. No, sino que esto usted lo debe cumplir para toda la vida. Eso es lo que le va a abrir paso a usted delante de Dios y que lo va a ayudar a usted a alcanzar la vida. Por eso el Señor va a decir, conviértanse, que el reino de los cielos está cerca. Conviértanse, cambien de vida, cambien de actitud, apréndanse los mandamientos. Por eso dice, si cumplimos los mandamientos y hacemos lo que le agrada a Dios, Él nos va a dar o vamos a obtener todo lo que nosotros le pidamos. Pero nosotros le vamos a pedir al Señor cosas de verdad que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Porque cuando yo comience a ser un verdadero cristiano, no voy a andar pidiendo cosas que no me ayudan a crecer en la vida, sino que le voy a pedir a Dios cosas que de verdad necesito en mi vida. Por eso dice, hay que cumplir los mandamientos, hay que hacer lo que le agrada a Dios y así vamos a obtener de Él todo lo que le pidamos. Cuando usted sienta que Dios no le está dando lo que usted le está pidiendo, reflexione y piense, no estoy haciendo lo que a Dios le agrada, estoy haciendo todo lo contrario y significa que es lo que le molesta ¿a quién? A Dios. ¿Qué le molesta a Dios? Que nosotros seamos pecadores. ¿Qué le agrada a Dios? Que nosotros vivamos en el camino de la santidad. Y escuchen bien. Ahora bien, este es su mandamiento. Ahora bien, ¿este es qué? Este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme el precepto que nos dio. ¿Qué es el mandamiento entonces? ¿Que creamos en quién? En Jesucristo. ¿Que creamos en quién? Venga, a ustedes se les olvidan las cosas fácilmente, ¿verdad que sí? ¿Que creamos en quién? En Jesucristo. Ya saben, ¿en quién tienen que creer ustedes? Díganlo duro, que ustedes mismos se lo crean. No solamente que yo se lo diga, usted mismo tiene que repetirlo. El mandamiento es que nosotros creamos en quién? En Jesucristo.
Eso, así, en Jesucristo tenemos que creer. Porque a veces ustedes repiten las cosas así o las hablan como que no están convencidos todavía. Como que les hace falta todavía. Dice la palabra de Dios, el mandamiento es que creamos ¿en quién? En Jesucristo. Hay que creer en Jesucristo. Mire, yo los veo a ustedes y los veo a veces que no están convencidos. Por eso es que los protestantes los arrastran a ustedes facilito. Porque ni siquiera ustedes mismos están convencidos de lo que estamos leyendo aquí. Ni siquiera ustedes mismos no están convencidos de la palabra. Y eso que se lo explicamos y se lo decimos una y otra vez. Y todavía no se convencen de lo que dice la palabra de Dios. El mandamiento es que creamos en Él, en Jesucristo, en su palabra. La reflexión que hacíamos el día, ¿verdad? Cuando decíamos, mire, qué triste es. La gente a veces no es creyente, pero a la final sí. Entonces, no creen en Jesucristo. Pero después andan en el mundo todos perdidos. Dice la palabra de Dios, el mandamiento es que creamos en Jesucristo. ¿En qué debemos creer nosotros? En el bautismo. ¿En qué debemos creer nosotros? En la Eucaristía. Hay gente que vive en el mundo perdida. Vienen a la iglesia, no están convencidos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Mire, porque tienen hijos, nietos, sobrinos, primos, que no están bautizados, que no han hecho la primera comunión, pero igualito vienen a la iglesia. No están convencidos, dice la palabra de Dios. El problema es que nosotros debemos creer de verdad. Es creer de verdad. No es solamente venir a la iglesia y estar ahí y ya. No, es creer. Yo a veces digo, mire, yo prefiero tener 2 fieles que sean creyentes a dar una misa con 1000 personas que no contesten una misa, que no crean en lo que se les está hablando, que solamente son supersticiosos, que crean, eso con ir yo a la misa y estar allá sin prestar atención, yo me voy a salvar. No. Yo ofrecía la misa en Arismendi con 2 personas y que eran creyentes de verdad. Y esa es una misa más sincera, porque los fieles son creyentes, porque el que va es porque de verdad debe creer en Jesucristo, porque debe cumplir los mandamientos. Por eso la palabra de Dios nos dice, mire, es creer en Él. Qué triste es cuando nosotros vemos gente que muere sin el sacramento del bautismo. ¿No han creído en quién? No se han convencido todavía. Y así andan muchos de ustedes. No se han convencido todavía de la palabra de Dios, de creer en Jesucristo, de nacer, de hacer las cosas por Él. Ustedes, mire, ustedes no están aquí por mí, ni vengan aquí a la iglesia por el Padre. No, porque es que tenemos que ir a misa porque el Padre viene. No, si usted viene a misa porque el Padre viene, usted está perdido. Porque usted no tiene que venir aquí ni creer en el Padre, usted tiene que venir aquí ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Y creerle a quién? A Jesucristo, dice la palabra de Dios. Creer en Jesucristo, en la persona de Cristo, y amarnos los unos a los otros, dice la palabra de Dios, conforme al precepto que se nos dio. En eso es lo que yo tengo que creer. Mire, por eso cuando a usted se le predica la palabra de Dios, se le dice, mire, busquen el sacramento del bautismo. Búsquenlo de verdad. Eso no es beneficio para mí. ¿Eso es beneficio para quién? Para la persona que se está bautizando. Lo decíamos, una persona que no se bautice es una persona que tiene el cielo cerrado. Una persona que reciba el sacramento del bautismo tiene el cielo abierto. No es beneficio para mí, es beneficio para aquella persona, para su alma, para que se pueda salvar y enseñarle a creer a ese niño, porque en el sacramento del bautismo los papás y los padrinos se hacen responsables de hacer que ese niño crea ¿en quién? En Jesucristo, y que aprenda a cumplirlos. Eso, a eso nos llama el Señor. Y escuchen bien, mire. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios. Quien cumple los mandamientos permanece ¿dónde? En Dios. Es un hombre cristiano. Y escuche. Y Dios en él.
En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Mire, en esto conocemos el Espíritu que Él nos ha dado, en que Él permanece, ¿en dónde? En nosotros, dirá el Señor. Yo permanezco en ustedes y ustedes permanecen. Y esto es gracias al Espíritu. En el bautismo nosotros recibimos el Espíritu. Ese mismo Espíritu que hace transformar el vino en su sangre y el pan en su cuerpo. Y dirá el Señor, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Nos convertimos en cristianos, nos convertimos en sagrarios, nos convertimos en otro Jesucristo. Por eso cuando yo recibo la Eucaristía, debo actuar como actuaba Jesucristo. ¿Cómo actuaba Jesucristo? Tenía compasión de sus hermanos, perdonaba a aquel que había cometido pecado. De eso se trata ser cristiano, de eso se trata ser otro Cristo. Y de eso se trata tener el Espíritu, de eso se trata. Así tengo que vivir, permaneciendo en Dios y Dios en mí. Por eso, mire lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu. Hermanos míos, no se dejen llevar ¿de quién? Mire, va a venir gente, por eso es que a mí me preocupa cuando ustedes no están atentos. Porque va a venir gente. Dice la palabra de Dios, estén atentos, no se dejen llevar por cualquier espíritu. Mire, porque va a venir gente como son los protestantes y que le va a decir que el Señor me reveló, el Señor me habló, el Señor me dijo, y eso es cualquier espíritu. Dice, no se dejen llevar de cualquier espíritu, y escuchen, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios. Mire, examinen toda inspiración para ver si viene ¿de quién? De Dios. Mire, no todo el que venga a hablarle a usted cosas de Dios, ¿viene de dónde? De Dios, no todos. Porque dirá el profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 14, se han inventado cosas de su propia imaginación. Y el cristiano, en este caso el católico que no está convencido, se deja arrastrar por cualquier inspiración. Y ustedes como cristianos, dice la palabra de Dios, examinen toda inspiración para ver si viene ¿de dónde? De Dios, para ver si es bien o no es bien. Porque escuchen. Pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. ¿Han surgido por el mundo qué? Mire, mucha gente viene a decirle a usted que el Señor le ha revelado. Mucha gente va a venir a usted a decirle, mire, es que el Señor me habló y me dijo que esa no es la iglesia católica. La iglesia católica es esto, la iglesia católica es aquello. Y no cosas buenas precisamente le van a decir. Por allá, una iglesia protestante se unió con otra iglesia protestante. Y entonces resulta que eran dos pastores. Pero un pastor soñó. El Señor le reveló. Y le dijo, el Señor me reveló, le dijo al otro pastor, que su esposa tiene que venir a hacer un retiro conmigo de 8 días. Para así unificar las iglesias. Y resulta que el otro pastor, como él también soñaba, pues le dijo que sí. ¿Sí? Y entonces resulta ser de que el pastor se voló con la mujer del otro pastor. Y hasta ahí llegó la iglesia. Dice la palabra de Dios, vendrán falsos profetas, falsos pastores. Mire, cuántas cosas no han inventado los falsos pastores. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay gente y que hay cristianos que les hacen caso. Y dirá la palabra del Señor en Jeremías 14:14, no, son inventos de su imaginación. Ni yo les he hablado, ni les he aparecido, ni les he dicho nada. Por eso Juan nos dice a nosotros en su carta, hay que examinar las cosas. Hay que saber, para eso debemos conocer la palabra de Dios.
Porque hay muchos falsos profetas. Escuchen bien, muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Escuchen bien, ¿cómo reconocemos nosotros la presencia del Espíritu de Dios? ¿En que reconozcamos a quién? ¿En que reconozcamos a quién? A Jesucristo. ¿Dónde debemos nosotros reconocer a Jesucristo? En su palabra y en los sacramentos. Y tengan cuidado porque los protestantes le dicen a usted que el bautismo que usted recibe en la iglesia católica, le dice que eso no. El bautismo de la iglesia católica nos hace a nosotros hijos de ¿quién? Nos hace hijos de Dios. El bautismo que ya no se debería, el bautismo es uno solo. No se puede repetir. Pero bueno, los protestantes hacen sus locuras y le dicen a usted, venga y bautice, arrepiéntase y bautice. Y entonces, ese bautismo no es para hacerlo hijo de Dios. ¿Ese bautismo es para qué? ¿Es para qué? Eso, ustedes sí lo entendieron, ¿vio? Para cobrarle el diezmo, compañero. Porque el bautismo no es para usted pertenecer a una iglesia, el bautismo es para usted ser hijo de ¿quién? De Dios, para que se le abra la puerta del cielo y reciba el Espíritu. Y ya lo recibió usted una vez en la iglesia. Ese bautismo que le dan los protestantes es para poderle cobrar el diezmo, para poderle meter la mano en el bolsillo. Entonces, se salen de esa iglesia y voltean para otra y allá también lo van a bautizar. Y si se sale en eso y se va para otra, allá también lo quieren bautizar. En otras palabras, en todos lados le van a querer echar mano al bolsillo suyo. ¿Sí? Porque imagínese cuántas veces entonces se hará usted hijo de Dios. Ya usted se hizo hijo de Dios una sola vez. Por eso dice la palabra de Dios, mire, para reconocer la presencia de Dios es en Jesucristo. Sacramento del bautismo, sacramento de la confesión, sacramento de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo lo resucitaré en el último, dice la palabra de Dios. Entonces, ya nosotros sabemos dónde está la presencia de Dios. Reconocer a Jesucristo en la palabra de Dios hecha carne, que es Dios. Y escuche bien. Todo aquel que no reconoce a Jesús. Escuche, todo aquel que no reconoce a ¿quién? A Jesús. No es de Dios. ¿No es de quién? Ay, pobrecito los protestantes. Porque no reconocen a ¿quién? A Jesús. No lo reconocen. Ellos hablan de Jesús, pero no lo reconocen. ¿Y no lo reconocen dónde? En la Eucaristía. No lo reconocen en la confesión, no lo reconocen en el bautismo. Diría la palabra de Dios, si fuera de los nuestros, estarían aquí con nosotros. Por tanto, como no están con nosotros, no son de los nuestros. Están perdidos. Nosotros, repítalo otra vez, nosotros debemos reconocer ¿a quién? Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿usted está reconociendo a Jesús o no? Esa pregunta es personal. Sigamos. Sino que su espíritu es del anticristo. Sino su espíritu es ¿de quién? Y ya hablamos del anticristo, ¿verdad que sí? Ya lo hablamos. ¿Quién es el anticristo? Aquel que no le gusta las cosas ¿de quién? De Jesucristo. Ese es el anticristo. Y dice la palabra de Dios, ¿y salieron de dónde? De entre nosotros. Mire, cuántos familiares suyos que decían ser católicos, ahora no lo son.
Prefirieron dejar de ser hijos de Dios para ser ¿qué? Anticristos. Anticristo es todo aquel que no le gusta las cosas de Cristo. El que no le gusta a Jesús ni reconoce a Jesús, dice, tiene el espíritu del anticristo. Y escuchen. De este han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Pues este han oído ustedes que ha de venir, y dice la palabra de Dios, ¿ya está dónde? Ya está en el mundo. Los anticristos ya están, y ya ustedes saben quiénes son. No tenemos nosotros que estar esperando a nadie que venga de otro planeta, o que venga de otro lado. Y la palabra no, iban a venir y ya están con nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarnos de ellos. Cuidarnos de ellos. ¿Sabe por qué? Porque los pueden arrastrar con ellos. Y escuchen bien. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas. Ustedes, dice la palabra de Dios, ¿ustedes son de quién? Ustedes son de Dios. ¿Y han triunfado de qué? ¿De los falsos? Ustedes han triunfado. ¿Sabe por qué? Porque ellos han venido, les han tocado, les han predicado, pero ustedes se han mantenido. Ustedes han estado firmes y espero que sigan estando firmes, ¿verdad? Que no se dejen convencer de los falsos profetas, porque escuchen bien. Porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha. Por nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. Mire, los falsos profetas son del mundo, ¿y los escucha quién? El mundo. Ellos son del mundo. Déjenlos quietos. Nosotros que somos hijos de Dios debemos escuchar ¿a quién? A Dios. Y escuchar su palabra, dice la palabra de Dios. Nosotros escuchamos al que es de Dios. Y escuchen bien, en cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. Escuche, aquel que no es de Dios no nos escucha a nosotros. Nosotros debemos estar aquí es para escuchar. Nosotros debemos estar aquí para después llevar la palabra de Dios. Y dice el Señor, en cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. Es el anticristo. Y nosotros debemos esforzarnos. Nuestra preocupación es llevar la palabra de Dios. Si nos escucha o no nos escucha, ya eso es el problema del que está recibiendo el mensaje. El problema nuestro es llevar la palabra de Dios, anunciar el evangelio. Si no nos escucha, ya sabemos que son del mundo. Si nos escucha, habremos ganado un hijo para Dios y así nosotros salvaremos nuestra alma. Y escuchen bien, de esta manera distinguemos entre el espíritu de la verdad y del espíritu del error. Escuchen bien, ¿cómo nos distinguimos nosotros del espíritu de la verdad y del espíritu del error? Aquellos que reconocen ¿a quién? A Jesucristo. De los que no escuchan y no reconocen a Jesucristo. Ya la palabra de Dios nos llama a nosotros la atención. Debemos creer en Jesucristo. Ese es el espíritu de la verdad. Si viene alguien, dirá Pablo, a predicarle algo diferente que no sea esto, anatema sea. Y disposición de parte nuestra en creer en la palabra de Dios, para después llevarla, y si nos escuchan bien, y si no nos escuchan, no hay problema. Hicimos nuestro trabajo, que era llevar la palabra de Dios. Ese es el trabajo nuestro, llevar la palabra de Dios. Y el otro problema le queda a la otra persona, que es si quiere creer en Jesucristo o no. Si cree en Jesucristo, es de Dios. Si no cree, dice la palabra de Dios, ¿es qué? Es el anticristo, que sale muchas veces de entre nosotros y pierde su alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hacemos la presentación de la ofrenda.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, con bondad la ofrenda de tu pueblo y haz que cuanto creemos en la fe se haga vida en nosotros por medio de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, Cristo el Señor, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes de todo tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios, con el gran amor que nos amó, envió a su Hijo en una condición pecadora como la nuestra. Oremos. Señor, tú que llegas hasta nosotros, la participación de la Eucaristía, concédenos obtener el fruto de este sacramento y que al recibirlo nos hagamos cada día más dignos de este don que nos hace. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Todos. Quien cree en ti, Señor, por un hombre entró el pecado en el mundo,
y por el pecado la muerte. En ti, Señor, no morirá para siempre. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién? En ti, Señor. Froilán Emilio Castro descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. ¿Quién? En ti, Señor, no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién? No morirá para siempre. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. El alma de todos los fieles difuntos, especialmente de Froilán Castro, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. Amén. María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.